saltó a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días del día. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, a mis amados hermanos, bendiciones. Me gozo de estar llegando a su hogar a través de este medio. Este es su programa Días de Elías. Estamos en vivo en cabina de Radio Salem 1120 AM por frecuencia poderosa. Le damos la bienvenida a todos los hermanos de la radio abierta. El Señor los bendiga, a todos los hermanos que están conectados a través de esta bendita señal que se transmite a toda Guatemala y a la capital de Guatemala y a Zacatepeques y hasta donde el Señor nos permite llegar por su misericordia. Queremos recordar que tenemos dos números de teléfono a los que usted puede llamarnos, y es al 2221-8114, 2221-8114 y también al 52-63-48-46. Le repito, 2221-8114 y 52-63-48-63. Son los números que ya están, hermano amado, abiertos para que usted nos llame. Si está llamando del extranjero, pues que marque antes el 502. Saludamos a los hermanos de TuneIn, también todos los hermanos que están siguiéndonos por internet a través de la aplicación TuneIn. Puede buscar usted Radio Salem Guatemala, solo descarga la aplicación y ya tendrá la radio 24 horas en su teléfono. Y también saludamos a todos los hermanos que están en Facebook Live. Dios los bendiga, bienvenidos en el nombre de Jesús. Pastora, Dios te bendiga, bienvenida, saludamos a la audiencia en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, qué bendición estar nuevamente juntos en este día, que es una bendición, un día lunes, amén, un inicio de semana, en el cual el Señor nos permite por segunda vez pues estar en Radio Salem, en cabinas, para traer una palabra de bendición. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Como ya les informaron, las líneas están abiertas para que usted pueda comunicarse con nosotros, y a través de Facebook Live también nos llegan sus mensajes. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Amén. Creemos con todo nuestro corazón que el Señor va a hacer una obra grande en medio de nosotros, y queremos saludar hermano Alex Mariño en Brasil, hermano Josué Miranda, hermana Heidi Vázquez y 8 personas más que no nos saben no nos dice quiénes son, pero bienvenidos, hermana Aide en México, Linda Revolorio, Marta Castillo, Yani Gómez, Alexandra, Kevin Witch, hermana Escobar, Marimar, hermano Ignacio Pérez, Katy Velasco, mamaita, Dios la bendiga, y papadito en casa, el Señor los guarde. Alice Israel, pastora Ángela, Dios te bendiga. Ignacio Pérez, hermana Jessica, Dios te bendiga. Hermana Arias Kenia, Dios te bendiga. Fernando Mazariegos, hermana Lisel Catalán, bendiciones. Hermano Omi Tomar de Catepec, hermano Josué Miranda transmitiendo. Eso les agradecemos, hermanos, que transmitan en sus muros el programa para que podamos bendecir a más hermanos y se den cuenta que ya iniciamos. Hermano Eric Reyes, Jorge Reyes, bienvenido. Hermana Carla López, hermana Irma Patzán, Paulita Pineda, Melissa Aguilar, Magli Cuyuch, Jorge González, Natalia, hermana Ireneo Abarca, Dani, hermano Papadito, Dios lo bendiga. También hermana Larson Hernández, Armi Cielo en México, pastora Verónica Salgado, hermana Seidi Arriaga, hermano Janet García, hermana Cintia Ruano, Azucena Castro, la familia Melara en New Jersey. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hermano Juanito García y hermana Carmencita, hermano Brian Orozco, Marvin, Andrea Paz, evangelista Marvin López, hermana Anita Forno, Azucena Castro, Vicky, Melvin López, Gloria Basilio, Dani Guardado, Mary Rocky, Alexander Morataya, Eunice Hernández, Vivian Blanco y hermana María Castellón y Katy Velasco, al igual que hermano Marvin Ajcalón. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Bienvenidos. No sé si tienes tú a alguien más ahí, pastora, para que oremos y iniciemos
con el programa. Sí, pues en el que estoy compartiendo me sale Omi Torres, Ignacio Pérez, Jorge Eric Reyes, Sebastián David, Dios te bendiga, familia Lechuga Escobar, Mayra Galindo, Alexandra Chiqui Contreras, Irineo Abarca, Jorge González, Natalia, Araceli Vivas, mi padre Daniel Joel, Dios te bendiga, papito, madre, que Dios les bendiga, qué bueno que están escuchando. Mayra Galindo, Sebastián David, buenas noches, apóstol y pastora, qué bendición poder volver a escuchar, gracias a Dios por sus vidas. Hermana Araceli Viva, bendiciones. Amén. Y también en nuestra hermana Cintia Ruano, allá en Los Ángeles, que Dios les bendiga, y Vivian Blanco, Dani Guardado también. Gloria a Dios. Igual, hermana Cindy de Díaz, Dios te bendiga, bienvenida. Hermana Damaris Pérez, Héctor Carranza, Mindy Arriaga. Y hermano Juanito dice, ya estábamos esperando. Pastor Víctor también, bendiciones. Amén, hermanos. También queremos saludar hermano Juanito García en Nueva Montserrat. Le deseamos también bendiciones. Dice que la iglesia Salem es un oasis para nuestra vida. Que su papá nos manda saludos. Igualmente mi hermano, Dios lo bendiga, saludos esta noche. También a mi hermano Luis Espinosa, Iglesia Maranata, allá en la Ciudad de México. Amén. Bendiciones, hermano Pedro Gama, hermana Lili Gámez y hermano Iron de la Cruz. Dios los bendiga. Iniciamos orando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más en el programa Días de Elías para llevar tu palabra. Gracias por esta audiencia, Señor, en la radio abierta. Sabemos que estamos llegando a muchos lugares a través de la radio, Padre, y bendecimos la radio. Oramos por nuestra planta, oramos por el hermano Miguelito Pú, allá en la planta, Señor. Lo bendecimos también y lo cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Oramos, Señor, Padre, por todos los que trabajamos aquí en cabina para llevar tu palabra, y oramos por todos los hermanos que están también, Padre Santo, a través de TuneIn, a través de Facebook, a través de YouTube también, Señor, donde se están retransmitiendo los programas. En el nombre que es sobre todo nombre, abre tu palabra delante de nosotros, y como le hemos llamado a este programa, un rincón de fe, llénanos de fe en estos tiempos de crisis, porque tú eres nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu presencia. Que desde ya, Señor, nuestro entendimiento sea abierto, Padre, nuestro corazón, para poder, Señor, recibir esta palabra que tú has preparado para este momento, Señor. Bendice cada vida, cada familia, Señor, que está reunida, esperando, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Que desde ya, Señor, tu Santo Espíritu les empiece a ministrar, Señor, y a llenar su corazón, Padre. Porque, Señor, nos acercamos a ti, Señor, con la necesidad de ti, de tu palabra. Una sola palabra tuya, Señor, cambia nuestras vidas. Gracias por tu amor. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Cristo eterno, y esperamos por ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Sabemos que el Señor está con nosotros. Bienvenidos, hermano Melvin López, Anita Perea, Josefina Verónica en Adonai Salem, New Jersey, hermano Carlos Vicente, pastora Verónica, Jennifer Patzán, pastor Luis Ávila, apóstol Manuel Reyes allá en Chicago, bendiciones, hermana Sandra Sequén, Adelso Hernández, hermano Luis Gramajo allá en Oklahoma también. Gracias a todos por sus comentarios. Dios los bendiga. Vamos a iniciar el programa, hermano. Estamos hablando acerca de las 21 fes y explicando cómo en Hebreos capítulo 11 encontramos 21 fes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya hemos explicado 15 de las 21, ya no vamos a explicar las 15 anteriores porque no hemos podido terminar, porque es un tema vasto. Pero antes de hablar de la fe número 16 a la fe número 21, y es interesante que aparecen 21 fes en Hebreos 11 porque es 7, 7, 7, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cómo Dios nos perfecciona. Queremos leer 2 versículos que en este tiempo como pueblo de Dios tienen que ser nuestra arma. Dice la Biblia, a ti te daré las llaves
del reino de los cielos. Y las llaves que nosotros tenemos, hermano, es la llave de la palabra. Y es la palabra la que nos va a sostener en medio de este tiempo que estamos viviendo. Así que vamos a leer Lucas 1:37, por favor, en lo que lo tiene nuestra pastora. Saludamos hermano Julián Ismael Enríquez, a hermana Irma Yolanda y a nuestro hermano pastor David Espinosa allá en Chile. Bendiciones, siervo. Qué bueno saber que nos estás escuchando desde Chile. Un abrazo para ti, para tu familia, para tu ministerio y para todos los pastores que están bajo cobertura del ministerio que el Señor te ha dado. Así que un abrazo fuerte allá en Chile. Hermana Carla Alejandra también y hermana Anita Perea nos está escribiendo desde Tijuana. Dios le bendiga. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Ese versículo me llama mucho la atención porque fue el versículo que usó el ángel Gabriel cuando estaba anunciando la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender, hermanos, que este evangelio no es un evangelio lógico, ni es un evangelio racional, es un evangelio sobrenatural y es un evangelio de fe. Desde el principio, ¿cuándo se ha visto que una virgen conciba y dé a luz? Hermano, eso es imposible. Entonces este evangelio, desde su origen, desde su raíz, desde su esencia, es un evangelio de imposibles, que hace lo imposible posible. Por eso bendito sea Dios que tenemos este espacio de fe, hermano, y bendecimos a todos los pastores y ministros alrededor del mundo que están también transmitiendo para llenar al cuerpo de Cristo de fe, porque si usted oye solo las noticias, si escucha solo lo que está saliendo en los comunicados, verdaderamente es alarmante y podemos llegar nosotros como sociedad a un momento, hermano, no solo de una pandemia y de una epidemia, sino a un, hermano, estado, hermano, de calamidad colectiva anímicamente hablando. Me refiero a que la humanidad entera sucumba bajo el temor, se derrite bajo el calor de la amenaza que viene a la humanidad. Pero nosotros tenemos una esperanza. Y dice la Biblia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando este evangelio entró a la tierra, el ángel Gabriel le dijo a aquella María, aquella jovencita de aproximadamente 16 años, dicen algunos estudiosos del tiempo de los hebreos, que María tenía alrededor de 16 años, algunos dicen que entre 18 años, pero en ese intervalo de años era una jovencita, y le dijeron, no hay nada imposible para Dios. Y yo pienso que Lucas 1:37 lo tenemos que estar repitiendo, hablándoselo hasta nuestra alma. No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. No importa lo que esté sucediendo, no importa que se estén descubriendo, hermano amado, algunos casos colectivos, como es que en Guatemala ya tenemos en Patzún, y queremos hablarle a nuestros hermanos de Patzún que Patzún no es Patzún, Patzún es Guatemala. Toda Guatemala está orando por Patzún. El mundo ha dejado de ser el mundo porque desde que Cristo vino hay una nueva nación cuya ciudadanía está en los cielos. Vivimos en diferentes naciones, vivimos en diferentes ciudades, pero todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador somos parte de la familia de Dios y somos uno, y estamos orando por Estados Unidos, por Ecuador, por Nicaragua, por México, por Argentina, por, hermano amado, Chile, por Brasil, por cada uno de los países del mundo, y en nuestro país también estamos orando. Y si hay hermanos que nos escuchan en Zumpango, en Zumpango hay, porque tenemos ovejitas allá, ¿verdad? Pero en Patzún queremos decirle a los hermanos de Patzún, ánimo, Cristo les ama. Los que nos ven en el extranjero, Patzún es un país, es un departamento de nuestro país que, hermano amado, se han detectado algunos casos de este virus y se ha declarado ya como un caso colectivo. Pero nuestras oraciones con nuestros hermanos de Patzún, no temamos, Dios está con nosotros y solo tenemos que tener el cuidado. Es impresionante, pastora, cómo cuando se han dado algunas pandemias, y vamos a estar hablando de eso un poco más adelante, pero cuando se dio, por ejemplo, la aquella peste negra en Europa en el siglo XV, los judíos no perecieron porque ellos tenían el principio de la ley
de lavarse sus manos y de bañarse constantemente, incluso varias veces al día. Entonces solo la higiene nos puede preparar. Yo pienso que número uno, tenemos que espiritualmente estar preparados para esto, creer que ya tenemos un antecedente de cómo Dios puede guardar a una comunidad de una plaga. Y como dice Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. ¿Y cuál es el antecedente que tenemos, hermano amado, que Dios puede guardar a una comunidad de una plaga? Y es lo que sucedió en la tierra de Gosén. Porque dice Éxodo capítulo 8, versículo 22, si lo logramos ver, por favor, pastora, Éxodo 8, verso 22. Éxodo 8, versículo 22. Vea lo que dice la Escritura. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepáis que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces, Éxodo 8, 22, amados hermanos, apréndanselo de memoria. Éxodo 8, 22 es la evidencia bíblica de que Dios puede hacer que haya una comunidad en medio de una epidemia que no padezca, porque cayeron las plagas sobre los egipcios. Pero dice Éxodo 8:22 que Dios puso aparte a la tierra de Gosén, y dice que ninguna clase de moscas llegó ahí. Entonces, por eso hemos dicho por la fe, 0 coronavirus para la novia esposa, 0 coronavirus para la iglesia de Cristo, para el que está lleno del Espíritu Santo. Y no lo estamos diciendo en una locura, sino lo estamos diciendo, mire, mi arma es la palabra de Dios. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna. Y si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, su arma también tiene que ser la palabra. Y Éxodo 8:22 dice que el Señor puso aparte a su pueblo en la tierra de Gosén. Y lo podemos ver también en Éxodo capítulo 9, versículo 26, pastora. Éxodo 9, verso 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Escucha, solamente en la tierra de Gosén. Entonces vemos nosotros cómo Dios apartó a su pueblo. Y en base a Éxodo 8:22 y en base a Éxodo 9:26 podemos creer, hermano amado, que nada hay imposible para Dios, como dice Lucas 1:37. Y el Señor puede crear un nuevo testimonio. Y por eso invitamos a todos los pastores del cuerpo de Cristo, donde quiera que estén, que oremos, hermanos, que clamemos, que nos unamos en oración. Lo primero es fortalecernos en espíritu. Lo segundo es tener las medidas necesarias, medidas higiénicas, lavar nuestras manos, desinfectar nuestra casa, ser cuidadosos con nuestra ropa. Incluso es interesante que los japoneses no entran con sus zapatos a su casa, ¿verdad? Sino dejan sus zapatos afuera. Y creo que es una buena medida, usted que anda en la calle, dejar su zapato afuera para no contaminar su casa. Y sabemos que la sangre de Cristo tiene poder, pero dice la Biblia que en vano vela la guardia si Jehová no vela. Entonces no solamente tenemos que dejarle las cosas a Dios, ¿verdad? Y decir, no, Dios nos guarda, no, también tiene que haber guarda. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a la Escritura, la palabra del Señor dice claramente, hermano amado, que en vano vela la guardia si Jehová no vela. Entonces Jehová está velando por nosotros, pero tiene que haber también una guardia. Y esa guardia son las medidas, hermano amado, higiénicas que nosotros como pueblo de Dios podemos tomar para clamar al Señor también, pero también para mantener nuestra casa en orden, como dice el Salmo 127, ¿verdad? En vano trabajan los que edifican si Jehová no guardare la ciudad. Y la tercera arma, primero la espiritual, después la higiénica, y la tercera es mantenernos fuertes, tratar nosotros de comer bien, tratar de estar vitaminados, tratar de estar con un sistema inmunológico fortalecido, y tenemos que ministrarle a nuestro sistema inmunológico, hermano. Tenemos que hablarle a nosotros, hermano amado, de este sistema inmunológico que Dios nos dio, Dios nos crió. Podemos administrar nuestro cuerpo y decir, en el nombre de Jesús vas a estar sano. Creo que estas tres medidas, primero lo espiritual, después
lo higiénico y después, hermano amado, mantenernos nosotros saludables. Creo que esas tres cosas nos van a dar la victoria sobre lo que estamos pasando. Sobre todo nosotros que entendemos que estos son principios de dolores y entendemos que también, como Dios nos ha explicado, este es el gran engaño. Porque es que Dios nos ha hablado, hermano. Bendito sea Dios. El pueblo de Dios tiene palabra de Dios. Y Dios nos ha dicho que esto no es otra cosa sino una preparación para el nuevo orden mundial. Una preparación para el reino de los 10 reyes que le van a dar lugar al anticristo. Y están haciendo esta prueba para traer temor sobre toda la humanidad. Entonces nosotros no podemos caer en ese temor. Porque nosotros creemos lo que dice Lucas 1:37. Que nada es imposible para Dios. Pero hay otro versículo que se une a esto y es Marcos 9, verso 23. Leemos Marcos 9, 23, pastora, en el nombre de Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Entonces Lucas 1:37 lo tenemos que sumar con Marcos capítulo 9, versículo 23. Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Marcos 9:23, todo es posible para el que cree. Entonces, esos dos versículos unidos, hermano, no hay diablo que se nos levante. Nada es imposible para Dios y todo es posible para el que cree. ¿Es posible que Dios ponga tu casa aparte y que no lleguen las plagas? Está claro en el libro de Éxodo, pastora, capítulo 12, cuando pasó la muerte matando a los primogénitos egipcios. Pero no pasó en las casas de los hebreos donde había sangre. Es claro, cuando Herodes quiso buscar a mi Señor Jesucristo para matarlo, pero el Señor le habló en sueños a José que se fueran. Y cuando Herodes pasó matando, el Señor ya no estaba. Entonces ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso nuestra realidad, bendito Cristo y bendito Evangelio que nosotros tenemos, que estamos viviendo otra realidad. No estamos viviendo la realidad que vive el mundo, sino estamos viviendo la realidad de la fe, la realidad sobrenatural que proviene de parte de Dios, pastora. Así es, gloria a Dios, mis amados hermanos. Yo creo que este es tiempo, como decía, había una señal en la casa de los hebreos, amén, y era la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una señal, la sangre de Cristo está sobre nosotros y eso es lo que nos tiene que dar paz, mis amados hermanos, porque esa señal que los hebreos pusieron, y me llama la atención porque hoy al mediodía hablábamos también de una fe, de Rahab, donde pidió, dame una señal segura, ¿verdad? Entonces si había un cordel de escarlata, que es la sangre de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, esta es una bendición que nosotros pues hayamos tomado la mejor decisión de nuestra vida de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lo que nos hace ser hijos, llamarnos hijos de Él, herederos, coherederos con Él, y es una gran bendición. Pero escuchando lo que decía acá nuestro apóstol, cuando hablaba de que los judíos no se contaminaron porque tenían la costumbre de lavarse, de estarse lavando, bañando, yo creo que lo que el Señor está haciendo a través de este programa, mis amados hermanos, de estas transmisiones, es eso. Eso es lo que está, ese es el propósito por el cual nosotros estamos acá. Y yo pues en lo personal le digo al Señor y me dispongo delante de Él para estar acá en estos programas, que para mí es un privilegio, pero también me dispongo para que poder llevar esa palabra de bendición a su vida, a mi familia, a todos los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque nosotros en este tiempo que estamos viviendo, ya casi vamos a cumplir un mes acá en Guatemala, de que empezaron las primeras datos de este virus en Guatemala, y de principio de año pues alrededor del mundo. Entonces cuando nosotros vemos, es un tema de diario. Este tema es a diario y en cada hora usted pone un noticiero y es eso lo que entonces eso es lo que se está ministrando a todas las personas. Pero a través de este programa el propósito es lavarnos también. Dice la palabra en Efesios 5:26, cuando el Señor hablaba desde el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, así como tenemos que tomar las medidas higiénicas corporales, físicas, también las medidas higiénicas sanitarias espirituales. Y quien nos lava es la bendita palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la que nos va a guiar, mis amados hermanos. En la Biblia, la palabra es un espejo que nos muestra cómo estamos. La palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos lava, nos limpia. Entonces, en este momento, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros estemos siendo ministrados con la palabra del Señor, como hijos de Dios. Como hijos de Dios, porque es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a mantener, es lo que nos va a purificar y nos va a limpiar, porque ciertamente si nosotros solo escuchamos las noticias de lo que está pasando, y realmente está pasando, porque sí está pasando, hay muertes, pero si nosotros nos dejamos invadir por eso, nos vamos a agobiar. Hay personas que han entrado en esquizofrenia. Hemos visto noticias donde personas que se están tirando desde un edificio porque por el temor a morirse tal vez del virus, mejor no sé qué les pasará, pero es el engaño del diablo, que el Señor lo reprenda para atacar a la humanidad de una o de otra manera. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros cerremos la puerta al temor, cerremos la puerta a la incredulidad y le creamos al Señor, porque el Señor nos ha hablado y el Señor nos dijo que Él es nuestro Gosén. Así como en la tierra, allá en el pueblo de Israel había un lugar específico que se llamaba Gosén, y ahí estaba el pueblo de Dios cubierto, ahí estaba el pueblo de Dios, pues gracias a Dios, libre de todo lo que estaba sucediendo. Nosotros también, si nos metemos en las manos del Señor, si nos ponemos a descansar en Él, ahí vamos a estar seguros. Así que adelante, mis amados hermanos, el propósito de Radio Salem es llevar vida a tu vida, porque la palabra de Dios es vida. Así que limpiémonos por fuera y limpiémonos por dentro para que podamos ver la gloria de Dios. Así es, y eso es lo que veíamos esta tarde, como en Josué 2:12, Rahab dijo, dadme una señal segura. Entonces, el evangelio es una señal segura. Pero en este momento, pastora, tenemos que recordar que el Señor vino también a traer división. Y esto es algo que muchas veces no se predica, pero tenemos que predicarlo porque lo predicó nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dijo que Él vino, hermano amado, también a traer división. Ahora, ¿qué división? ¿De qué división estamos hablando, hermano? Porque es importante que nosotros lo entendamos y lo entendamos bien. Vamos a leer la palabra del Señor en este momento y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, hermano amado, nos habló y nos enseñó que Él vino para traer división. También Él vino, hermano amado, para traer división. Mateo capítulo 10, versículo 35. Escuche lo que dice la palabra. Tal vez vamos a leer desde el versículo 34 y versículo 35. Mateo 10, verso 34 y verso 35, por favor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, y hasta el verso 39 otra vez, pastor. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces el Señor dijo en el verso 34, Mateo 10, 34, palabras de Jesucristo. Estas no son palabras de Miguel Ángel Archila, hermanos, son palabras de Cristo. No penséis que he venido para traer paz. No he venido a traer paz, sino espada. Entonces el Señor viene a dividir. Porque he venido a poner disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque en algún momento, hermano, puede ser que incluso en tu misma casa se empiecen a levantar en contra de tu fe.
que incluso en tu misma casa haya gente que diga, no, pero es que tú sos un irresponsable, porque mira lo que está pasando y solo orando te la pasás. Crees que con oraciones se vira el virus. Este virus no se va con oraciones. Entonces ya se está cumpliendo la palabra. Se está cumpliendo Mateo capítulo 10, verso 34, que habrá disensión en los hogares, aún de padre contra hija, aún de hombre contra padre, aún de hija contra madre. Los enemigos de un hombre serán los de su casa. Y dice el Señor, el que ama a padre o madre más que mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces vemos nosotros acá, hermano, cómo la palabra del Señor nos habla y la palabra de Dios dice que el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de él la hallará. Y dice la palabra del Señor, hermano, que nadie puede ser su discípulo si no toma su cruz. Digo esto porque tenemos muchos hogares que son mixtos y seguramente hay hogares donde hay hijos que le dicen a sus padres o padres que le dicen a sus hijos, mira, no vayas a salir ni a la tienda. No vayas a salir ni a la pila porque el virus está allá afuera. Pero realmente, hermano, creemos que tenemos que tener un aislamiento social prudente, pero no podemos también ceder a un temor en nuestro corazón, que ya no queramos salir, hermano amado, ni al patio de la casa, porque creemos que nos vamos a infectar, porque recuérdense que el temor es fe negativa también. La Biblia dice, lo que me temía, eso me sobrevino. Entonces, cuando alguien tiene temor, está llamando las cosas para que sucedan. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque, hermano, la palabra del Señor es bien claramente. La palabra del Señor dice en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces definitivamente cuando uno anda lleno de temor, esas cosas pasan. Entonces el Señor no vino a traer paz, el Señor vino a traer espada, el Señor vino a traer también división y en algún momento, hermano, tú te vas a tener que parar firme delante de tu familia, te vas a tener que parar firme delante de tus hijos y te vas a decir, yo le creo a Dios. Si ustedes no creen, yo oro por ustedes para que crean, pero yo le creo a Dios. Y orando y clamando, vamos a vencer. En el nombre de Jesús. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En cuanto a lo que platicabas, pastora, de las leyes de los judíos, es bien interesante lo que los judíos hacían antes de comer. Si vemos a Marcos capítulo 7, versículo 3 y versículo 4, ahí habla acerca de esas costumbres que ellos tenían. Vamos a leer acá el versículo 3 de Marcos 7 y versículo 4. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Oye, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. No comen. Verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Aleluya. Ellos lavaban hasta su cama. Ellos aprendieron a lavar hasta su cama. Y estas costumbres que ellos tenían, según Marcos capítulo 7, verso 3 y verso 4, fueron las que los guardaron de esa pandemia que se dio en Europa acerca de la fiebre bubónica o la peste negra en el siglo XV. Que redujo a 1/3 de la población de Europa. Imagínense, 1/3 de la población de Europa murió por esa pandemia que llegó al nivel europeo. Pero los judíos fueron guardados por estos principios que ellos tenían. Entonces creo que tenemos que tener 3 frentes. Número 1, el frente espiritual, orar, creer que la plaga no tocará tu morada y no tendrás temor a contagios, dice la Biblia. Número 2, tener pues el cuidado necesario, prudente, como nos enseña la palabra. Y número, hermano amado 3, mantener nuestro organismo fortalecido, tratar de comer sano en este tiempo, tratar la manera de fortalecer nuestro sistema inmunológico y de esa manera creo que vamos a salir adelante de esto porque somos la novia esposa del Señor y tenemos una protección sobrenatural. Vamos a entrarle ya a las fes porque ya llevamos media hora y no hay modo que entremos a
gracias a Dios ya son poquitas, ¿verdad? Ya llevamos 15, entonces ya nos faltan solo 6. Pero antes de eso queremos saludar a nuestra hermana Alicia Forno, Anita Forno y hermana Dania Tobar. Se reportan que están sintonizando y escuchando la palabra. Saludos y bendiciones, se escucha claro el mensaje. Gloria a Dios, hermanas, Dios las bendiga. Hermana Sandra Saquén, en la zona 19 de la Florida, dice bendiciones, apóstol y a su familia, pronto veremos al Señor. Y nuestros hermanos de Facebook Live los vamos a saludar, pastora, a partir de donde nos saludamos, ¿verdad? Amén. Nuestro hermano Manuel Pérez, Dios les bendiga. Michelle Rabanales, Dios les bendiga. Aldo Mesadi en Escuintla, Giovanni Hernández Villahermosa, Luz Marina Figueroa, hermano Roberto Mazariegos, hermana Diony Juárez, toda su familia, hermano Colocho Escalante, dice, desde Escuintla, Alexandra Chiqui Contreras, Arnulfo Linares, Pablo Barrera, Dios te bendiga, primo, qué bendición, Oscar Isaudi de León, allá pastores de Adonai Salem Quetzaltenango, Dios les bendiga, Gary Maldonado, Larson Hernández, Lisbeth López, Roselín Rosales, Adelso Hernández, Ingrid Beltrán, también la amamos, mamita, a quien nos envió un mensaje, y qué bueno que está conectada, hermana Xiomi, allá donde usted se encuentra, estamos orando por usted. Yoshi Jocabed, Álvaro Roldán, también Elsie Reyes, pastora Elsie allá en el Ecuador, también Oseguera, Tania Reyes, Sandy Arriaga, Betty Reyes de Hernández, que Dios te bendiga, es su prima, es tía. Amén. Betty Hernández es mi prima. Dios te bendiga, Betty, qué bendición. Diony Juárez, Azucena Castro, Luis Gramajo allá en Oklahoma, Larson Hernández, Estrellita Linda, Pastor Gercinio, también Magalí Cuyuch, Miguelito, que Dios te bendiga. Acá el que aparece Mike, ya sé quién eres, papito, que Dios te bendiga. Saludes a toda tu familia. Brendis y Jackie Gómez, Lisbeth López, Cecia Grijalva, Vivi, Michelle Alberto, también Fernández, Eunice Hernández, Mari Núñez, Guatemala para Cristo, Bárbara Silvanet, Heidi Vázquez, Michelle Alberto, Valle Fabis, Mari Ruiz, Kimberly de Paz, también familia Maldonado, Heidi Méndez, Gladys Link, allá en España, Dios te bendiga, Julieta Morales y Mari Núñez. Amén, Dios los bendiga. Hermano Herbert Navarro también, bendiciones, varón, qué bueno saludarte. Dios los bendiga. Herbert Navarro. Pues vamos a seguir, hermanos, con las 21 fes, y ahora nos falta la fe número 16. La fe número 16 la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Vamos a ver la fe número 16. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. De Jefté, la fe de Jefté. Primero, lo que quiero decir aquí es que al apóstol Pablo también no le alcanzaba el tiempo para predicar. Porque dijo en el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Entonces, quiere decir, hermano, que esto que nos falta el tiempo le pasa a todos los predicadores desde el perito arquitecto de la iglesia. Pero la fe ahora es de Jefté. Es importante que nosotros entendamos lo que quiere decir Jefté. Jefté me llama mucho la atención porque su nombre quiere decir la apertura de Jehová. O sea, cómo Jehová abre el camino. Eso es Jefté. La forma en que Jehová abre el camino. Entonces, la fe número 16 es una fe que nos enseña que Dios puede abrir caminos donde no los hay, como lo hizo en el Éxodo, que abrió el Mar Rojo, como hermano amado lo ha hecho en nuestras vidas. Pero dice que este Jefté era un hombre valeroso y esforzado, pero era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Vemos que es bien interesante porque la fe número 12, que la veíamos hoy, ¿verdad? Es la fe de Rahab, la ramera. Esa es la fe número 12, la fe de Rahab. Y ahora la fe número 16 es de Jefté, el hijo de una ramera. Entonces, en la lista de los héroes de la fe aparecen dos rameras, la ramera Rahab y la ramera mamá de Jefté. Ahora, ¿por qué Dios pone dos rameras en la lista de los héroes de la fe? Y la Biblia no se avergüenza. Si alguien tiene una mamá que tiene esa profesión
hermano, que es una profesión de vergüenza, pues trata de ocultar eso, ¿verdad? Si alguien en su linaje tiene a una persona que se ha dedicado a ese tipo de vida, trata a todas formas de ocultarlo, pero la Biblia no lo oculta. Eso es lo que me impacta, pastora. La Biblia lo publica. Jefté era hijo de una ramera. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un Dios poderoso para restaurar la vida del hombre. Porque nuestro Dios, hermano, es un Dios que restaura, es un Dios que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Pero dice que a este Jefté, sus hermanos lo echaron fuera de su casa y le dijeron: no heredarás en nuestra casa porque eres hijo de otra mujer. Y Jefté huyó de sus hermanos, pero se fue a vivir a la tierra de Tob. Oiga eso. Me llama mucho la atención a dónde se fue a vivir él. Vamos a leer el libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 3. Pastora, si fueras tan amable, por favor. Amén. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aleluya. Mira, pastora, aleluya. Yo estoy enamorado de la palabra. Esto es maravilloso. Amén. Dice que imagínate, Jefté era hijo de una ramera y Jefté vivía con sus hermanos. Pero cuando sus hermanos crecieron, y seguramente Galaad, su padre, ya no estaba con ellos, lo echaron. Y le dijeron: tú no vas a heredar con nosotros porque eres hijo de otra mujer. O sea, lo rechazaron sus hermanos. Pero ¿qué hizo él? Huyó. Pero se fue a vivir a la tierra de Tob. Y Tob quiere decir bueno, bondad. Entonces él fue rechazado, pero él no se amargó. Él fue rechazado, pero él se fue a vivir a la tierra de la bondad. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Amén. El hombre te puede rechazar. El hombre te puede hacer de menos, pero Dios no. Entonces tú tienes que tomar una decisión cuando te rechazan. Jefté bien pudo haberse amargado y Jefté bien pudo haber sentido odio contra sus hermanos y decir: los voy a matar. Pero ¿qué hizo él? Se fue a refugiar en la bondad. Cuando alguien te rechace, cuando alguien lastime tu corazón, en lugar de amargarte, vete a meter con Dios, que Dios es bueno. Y te voy a dar un consejo para no amargarte. Siempre mira lo bueno. Siempre mira lo bueno. Por eso, cuando el Señor habló del prójimo y enseñó la parábola del buen samaritano, dijo: ¿quién fue el prójimo? Y le respondieron: el que tuvo de él misericordia. Ve y haz tú lo mismo. A veces nosotros tenemos problemas con ciertas personas porque no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Porque lamentablemente somos humanos y entre todo ser humano pues van a haber roces y van a haber conflictos. Pero con esas personas que tienes conflicto, en algún momento te hicieron algo bueno. Y lo que tú tienes que hacer es recordar lo bueno que te hicieron. Porque si tú no recuerdas lo bueno, te vas a amargar. Te vas a amargar porque lo único que te acuerdas es de lo malo. O del daño que han causado a tu corazón. Tal vez ha sido un daño tan grande para ti que es difícil para ti saltarlo. Pero el consejo bíblico es: cuando te rechacen, cuando te menosprecien, cuando te humillen, en lugar de amargarte, vete a la tierra de Tob, vete a la tierra de la bondad. Y ahí estuvo Jefté. Pero dice la Biblia que hubo guerra y los hijos de Amón hicieron guerra contra los hijos de Israel. Y no había guerrero más poderoso que Jefté. Entonces llegaron los ancianos de Galaad, que eran sus hermanos, y le llegaron a decir: ven y sé nuestro jefe, y peleemos contra los hijos de Amón. Mira cómo es la vida. Los que lo rechazaron, ahora lo fueron a traer porque lo necesitaban. Por eso, hermano, mire, la fe número 16 nos hace que dependamos en la justicia divina. Tranquilo, hermano, tranquilo. Hoy te rechazan, hoy te humillan, hoy no te quieren, pero la justicia divina va a hacer que aquellos que hoy te humillan, que aquellos que hoy te rechazan, el día de mañana te necesiten. Y eso tiene dos propósitos. Número uno, hacerte ver a ti que vales la sangre de Cristo y que aunque ellos te hayan rechazado, tú eres importante. Y número dos, enseñarte humildad. Porque Jefté les contesta en el verso 7 y les dice: ustedes me aborrecieron y ahora me vienen a llamar.
Pero ellos le dijeron en el versículo 8, pero ahora hemos venido para que seas caudillo de todos los moradores de Galaad. ¿Y quién era un caudillo? Era una cabeza. Eso es lo que ellos, el original, fíjate que eso es lo que dice. Hemos venido para que seas nuestro Rosh. Y Rosh quiere decir cabeza. Entonces después de despreciado a cabeza. Eso solo la fe lo puede hacer. Aleluya. Pero no encontraron a una cabeza amargada, sino encontraron a una cabeza que fue formada en la tierra de la bondad. Porque aunque te hayan hecho daño, Dios es bueno. Pero ahora Jefté responde algo bien tremendo. Versículo 9. Veamos lo que responde Jefté, pastor, ahí. Y vamos a ver cómo medimos el tiempo para que logre yo terminar las fes. ¿Verdad? Pero versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Verso 10. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces notemos que Jefté primero ponía ¿a quién? ¿A quién ponía Jefté primero? Al Señor. Al Señor, a Jehová. Entonces vemos ahí como la preparación de Jefté. Bueno, y entonces Jefté, hermano, se fue a hacer la guerra. Pero cuando Jefté se fue a hacer la guerra, la historia es algo larga, dice que Jefté hizo un voto con Dios. Y Jefté, cuando hizo ese voto, me llama mucho la atención el voto que él hizo. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que ministrar nuestro corazón. Versículo 30 y versículo 31. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Las Américas lo dice un poco más claro, porque dice, será de Jehová o lo ofreceré en holocausto. Será de Jehová o sea, las Américas cambia el I por el O. Y esto es muy importante en la historia más adelante. Y dice la Biblia que Jefté solo tenía una hija. Era única, no tenía más. Y cuando él regresó victorioso, su hija salió a encontrarle. Y por eso es bien importante el O en lugar del I en el versículo que leímos. ¿Verdad qué versículo leímos? El 31. El 31. Porque si dice lo ofreceré en holocausto, entonces Jefté quemó a su hija. Y la Biblia prohíbe los sacrificios humanos. Entonces, por eso el O de la Biblia de las Américas es bien importante, porque dice ahí, será de Jehová o lo ofreceré en sacrificio. Entonces, lo que hizo con su hija es que la consagró para Jehová. ¿Qué quiere decir consagrarlo para Jehová? Que ella nunca se casó. Ella se quedó virgen. Aleluya, toda su vida. Y eso es figura de la novia esposa. La hija de Jefté es figura de la novia esposa, porque es la virgen, la que se va a casar con el amado, la que no tiene placeres de la tierra, pero tiene placeres divinos. Aleluya. Ahora mira cómo es la vida de Jefté. Él era hijo de una ramera. ¿Y será que una ramera es virgen? No. De ninguna manera. Pero su hija La consagra. se quedó virgen para toda su vida. Aleluya. Entonces, por aquí, de este lado, había una madre ramera, pero de este lado había una hija que nunca conoció el pecado. Quiere decir que la fe de Jefté es la fe de la transformación. La fe número 16 es la fe que puede hacer a una ramera una virgen, que puede hacer al más vil pecador el más bendito consagrado para el Señor. Entonces, por la fe, nosotros podemos consagrarnos. Alguien dice, hermano, es que usted no conoce mis ancestros, porque hay hermanos que vienen con uno y dicen, hermano, es que usted no sabe cómo era mi papá, usted no sabe cómo era mi mamá. Hay hermanos que me han dicho a mí, hermano, yo soy de tal pueblo y ahí todos tenemos pistola y escopeta y ahí no se pregunta quién lo hizo, sino quién la paga. Pero hermano, ya en Cristo es diferente. Ya en Cristo la fe de Jefté es la fe de la transformación. Vamos a ir a la fe número 17 porque si no, no voy a terminar y ya estoy yo preocupándome porque veo que ya llevamos, no sé, 49 minutos.
Padre de la gloria. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Sigamos adelante. Amén. Solo en esta fe, qué lindo, porque uno puede venir con un pasado muy, muy duro, mis amados hermanos, porque cuando el Señor hace mención de las rameras, no es porque pues diga, qué bien lo que hacen, no, sino que a pesar del pasado, el Señor no menosprecia, no hace acepción de Amén. personas, sino que puede cambiar. Entonces, a veces no importa el pasado que tú traigas, de dónde tú vengas, pero sí es muy importante el fruto que das, porque acá la hija de Jefté, pues es el fruto de él, ¿verdad? Entonces, el pasado de perdición, el pasado de dolor, de vergüenza, el Señor lo puede convertir en un futuro de santidad, en un fruto de gloria para la honra del Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces el mismo enemigo te señala, te quiere acusar, pero si tú eres esto, pero si tú hacías lo otro, pero si tú pensaste esto, pero el Señor es poderoso, que si nosotros nos entregamos a Él y le creemos, Él puede hacer que demos un fruto de santidad para la gloria de su nombre. Pero me llama mucho la atención, pastora, esto, y es impresionante porque la clave fue a dónde él se fue a vivir. Él se fue a vivir a la bondad. ¿Dónde se refugió? Él se refugió en la bondad de Jehová. Y esa bondad trajo el cambio. Y como tú dices, su hija fue su fruto. Y su fruto fue una mujer santa toda su vida. Entonces, él quiere decir que en Dios no importa tu pasado. En Dios lo que importa es que le des tu corazón en tu presente y lo que Dios va a hacer en tu futuro. Tu pasado puede ser muy oscuro, tu pasado puede ser el peor de todos, pero si te entregas a Cristo, Él tiene el poder para darte un futuro glorioso. Así que qué lindo. Ahora vamos a ir a la fe número 17. Amén. Y esto es bien hermoso, ¿verdad? Dice en el verso 32, la fe de Jefté de David. Aleluya. La fe número 17 es la fe de David. David quiere decir amado. David quiere decir querido. Entonces, la fe de David es la fe del amado. ¿Qué podemos decir de David? El hombre conforme al corazón de Dios. Pero la fe de David, solo la fe de David, mire, las 21 fes deberían de ser un libro, siento yo. Cuando el Señor me dio a mí el tema de las 21 fes, los hermanos que pastoreo, pues saben que les he predicado de las 21 fes, pero cada vez que lo enseño, brotan cosas y brotan cosas y brotan cosas y se hace largo, porque es algo tremendo. Por ejemplo, la vida de David empezó desde Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth fue la abuela de David. Ruth fue la madre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Entonces Ruth fue su bisabuela, ¿verdad? Ruth fue su bisabuela, la moabita, que dejó todo para irse a la tierra de Belén. Entonces dentro de David traía un ancestro que era Ruth. Y esta Rutía lo dejó todo por amor del Dios que había en Belén. Por eso David traía el ancestro, como leíamos ayer, la fe de Timoteo, que se la heredó Loida, que se le heredó Eunice. Así también David, Ruth le heredó. Ahora, la vida de David fue muy tremenda porque David fue rechazado también, al igual que Jefté. David era el 8º hijo y cuando hacían fiesta en la casa, a él no lo invitaban. Llegó el profeta Samuel y a él no lo invitaron. Y dice que Isaí pasó a sus 7 hijos, pasó a los más grandes, pasó a los más hermosos. Y el profeta le dijo, ¿son estos todos tus hijos? No, falta el menor, pero él está cuidando las ovejas. Allá, pues mándalo a traer porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Entonces David fue honrado. Y después David sirvió a Saúl y lo sirvió con todo su corazón. Y Saúl buscó matarlo. Después David se enamoró de una mujer llamada Mical, pero cuando le tocó huir, su mujer se quedó en el palacio, porque no lo quiso acompañar al destierro, y se la dieron a otro. Entonces vemos que la vida de David, pastora, fue una vida de sufrimiento tras sufrimiento. Su papá no lo quiso, su cobertura no lo quiso, su esposa no lo quiso. Porque ¿qué hace una esposa si su esposo se tiene que ir al destierro? ¿Qué tiene que hacer una buena esposa?
pastora? Pues esperar por él, bendecirlo. Irse con él. También. ¿Por qué? Irse con él. Pero él iba a la guerra. Ya decía. No, él se fue porque lo quería matar Saúl y se fue huyendo. Entonces la esposa, ¿qué tenía que hacer? Agarrar sus maletas y irse con él, porque eso es lo que hace la esposa, tiene que estar donde está el esposo. Como decían mis princesas, el espocho. Donde está el espocho, tiene que estar la espocha. Aleluya. Entonces tenía, hermano, que ir, pero ella no quiso. Y después tiene un hijo que se llama Absalón, y Absalón lo traiciona y le quita el reino. Y toma a las mujeres públicamente. Entonces David fue traicionado. Pero de tanta traición que tuvo David, se enamoró del único que nunca lo traicionó. Amén, aleluya. Y el único que no lo traicionó fue el Señor de los ejércitos. Amén. Y entonces David se refugió en la adoración. Y entonces David tuvo una fe tan grande que yo le llamaría la fe de la intimidad. Y la fe de la intimidad de David la podemos ver en muchos de los salmos. Pero hay un salmo de David que a mí me gusta mucho, que es quizá uno de mis preferidos, y es el Salmo 63, que es Salmo de David. Y queremos leer tal vez desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a ver, o tal vez desde... yo quisiera leer todo el Salmo, pero son 11 versículos. No sé si nos da tiempo, pero intentémoslo en el nombre de Jesús. Salmo 63. Salmo de David. Cuando estaba en el desierto de Judá, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, será porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Aleluya. Qué lindo salmo, ¿verdad? Qué lindo salmo, porque David decía en el Salmo 63, aún mi carne te anhela. Entonces David llegaba a sentir una necesidad en su carne, así como hay necesidad de comer. Usted sabe que la carne le pide a uno comer y usted ya está ahí. Y a veces, y en Guatemala, la mayoría de los guatemaltecos cuando tienen hambre se ponen de mal humor y media vez comen y ya están contentos. Esa es una característica de aquí de Guatemala. Pero me llama mucho la atención que este David llegó a anhelarle con su carne. O sea, no solo era en su espíritu, no solo era en su alma, sino dice, aún mi carne te anhela. Aleluya. Pero lo que a mí me impacta de todo esto que está aquí, es donde dice, mi alma se pegó a ti. Versículo 8, mi alma se pegó a ti. Pero la Jerusalén, mira cómo lo dice, mi alma se aprieta contra ti. Tu diestra me sostiene. Entonces, hermano, cuando David estaba en las situaciones difíciles, su alma apretaba a Dios como un bebé que aprieta a su madre. O sea, el alma de David se metía, yo me imagino el alma de David ahí metiéndose en los brazos de Jehová y hermanos, se abrazaba, el alma de David se abrazaba a Dios, porque tu diestra me ha sostenido. Entonces la fe de David, la fe número 17, es la fe de la intimidad con Dios. Y bendito aquel hombre, bendita aquella mujer que con su alma aprieta
al Cristo de la gloria. Aleluya. Que su alma, porque Jehová nunca te va a rechazar. Porque el Cristo de la gloria jamás te va a rechazar. Los hombres te pueden rechazar. Por eso, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, Aleluya, decía así David. es. Entonces David sabía que aún su mamá y aún su papá le podían fallar. Pero Dios no le iba a fallar jamás. Y eso, hermano, lo dijo David en el Salmo 27, verso 10. Leamos el Salmo 27, verso 10. Salmo 27, verso 10. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y eso David lo había Aleluya, sí, experimentado, Señor. porque aún su papá y su mamá lo rechazaron, pero él nunca lo dejó. Y por eso David dijo en el Salmo 63, hermano amado, mi alma se aprieta a ti. Mi alma se aprieta a ti, mi alma se pega a ti. Entonces el alma, yo me imagino a David como un niñito huérfano, como un niñito despreciado que encontró a Dios. Y cuando encontró a Dios, se apretó de Dios, se apretó de Dios. Y Dios nunca lo dejó. Dios estuvo con él toda su vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Apretémonos con el Señor. Levantémonos de madrugada a orar. Levantémonos a mediodía a orar. Oremos en la noche en el nombre de Jesús, clamemos. ¿Será que nos va a llegar el coronavirus si nos estamos apretando a Jehová? No nos va a llegar, hermano. Porque ante la presencia de Dios se tiene que morir ese virus. En el nombre de Si nosotros tuviéramos más fe, hermano, lo que necesitamos en este tiempo es más fe. Hermano, tú que me estás oyendo, que me estás escuchando, necesitas tener fe, que estas 21 fes te ministren. Solo el alma, la fe de David es tremenda. No sé si quieres decir algo de la fe de David para que pasemos a la fe número 18, pastora. Amén, pues no, es impresionante. Por una versión dice, mi alma está aferrada a ti. Aleluya. Entonces es aferrarse al Señor, es tomarse, no soltarse, mis amados hermanos, porque Él nos toma a nosotros, pero muchas veces nosotros somos los que nos soltamos de Él. Este es tiempo y siempre, siempre en todo, nosotros nos debemos de aferrar al Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, porque es así, a ese nivel al que nosotros debemos de llegar. Amén. Aferrarnos a Dios con todo nuestro corazón, pastora. Yo creo que eso es lo que nos toca en este tiempo. Hermano Fernando Velázquez, saludos desde Bosques de San Nicolás. Hermana también Azuceli Álvarez de Oklahoma. Dios me la bendiga en el nombre de Jesús, mis hermanos de Oklahoma. Bendiciones, bendiciones a todos. Hermana Odi Juárez, hermano Adelso Hernández, Azucena Castro, Glenda Díaz, Angélica López. Amén, que están entrando. Hermana Geraldi de Cancinos, Marisol de la Cruz. Bendiciones en el nombre de mi Cristo. Vamos a entrar a la fe número 18, hermano, por el tiempo. Pero las 21 fes, hermano, yo le invito a que usted estudie las 21 fes despacio. Es un tema, nosotros llevamos ahorita 3 programas, ¿verdad?, que hemos hablado de las 21 fe, pero realmente esto es para hablarlo despacio. Es para hablarlo tal vez 21 días, agarrar cada día una fe. Y entonces así le vamos a sacar todo el provecho. Pero vamos a ir a la fe número 18, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. ¿Cuál es la fe que nos toca? ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, la fe número 18. Pero leamos el versículo como completo, la parte final del 32. Y de los profetas. Samuel y de los profetas. De los profetas. Entonces, ¿de cuántas fe se está hablando ahí? Samuel y de los profetas. Es una fe, pero la unió Pablo. O sea, es el único y que aparece ahí en Hebreos capítulo 11. Es la única fe en la que Pablo dice la fe de Samuel y de los profetas. Entonces, Pablo quiso unir la fe de Samuel con la fe de los profetas. Amén. Vemos que en todas las fes que hemos leído, empezando desde la fe de Abel, dice Abel, Enoc, Noé, todos están separados por coma, pero el único que no tiene coma es Samuel y los profetas. Ahora, ¿por qué no tiene coma Samuel y los profetas? Porque Samuel fue el primer profeta en Israel, que no solo era profeta, sino era un vidente.
Miremos lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 9. Primera de Samuel 9, verso 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Oiga, al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahora me llama mucho la atención que esa palabra vidente es Ra, que quiere decir el que ve, el que inspecciona, el que percibe. Pero cuando hablamos de profeta es Nabi, el que habla de parte de Dios. Entonces Samuel, hermano amado, fue el primer profeta. Samuel fue el primer profeta. Alguien dirá, hermano, pero Moisés era profeta. Hermano, pero Abraham era profeta, porque en Génesis 27 dice, él es profeta, hablando de Abraham. En el libro de Deuteronomio dice, no se levantó otro profeta como Moisés. Pero la Biblia enseña que Samuel y los profetas iniciaron una nueva etapa. Ya vamos a ver cuál es esa etapa. Hechos capítulo 3, verso 24, por favor, ahí se nos confirma. Ahí se ve por qué razón Pablo puso Samuel y los profetas en Hebreos 11:32. Hechos 3, verso 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Leamos el versículo una vez más, por favor. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas, desde Samuel en adelante. Entonces la Biblia une a los profetas con Samuel. Por eso Pablo dijo Samuel y los profetas. Ahora, ¿cuál fue la fe de Samuel? La fe de Samuel, hermano, la podemos encontrar nosotros en 1 Samuel capítulo 2 y capítulo 3. Y vemos, hermano amado, que Samuel tenía una mamá que se llamaba Ana, pero Ana era estéril y no tenía hijos, valga la redundancia, pero así dice la Biblia. Y tenía su compañera que se llamaba Penina, que tenía un montón de hijos. Entonces ella un día fue a derramar su alma delante de Dios y le dijo, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a ofrecer a ti y será tuyo. Y Dios lo oyó y Dios le cumplió y ella también le cumplió a Dios y llevó al muchachito al templo, pero dice que él dormía donde está el arca de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Samuel con Moisés, con Abraham y con todos los profetas? Que ningún profeta dormía donde estaba el arca. Pero Samuel fue el primer profeta que dormía donde está el arca del pacto del Señor. Y esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Primera de Samuel 3, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Samuel, ¿dónde dormía Samuel? En donde estaba el arca de Dios. ¿Y dónde estaba el arca? En En el el lugar templo. santísimo. Entonces Samuel se metía a dormir en el lugar santísimo. Ahora, la Biblia dice en Levítico capítulo 16 que una vez al año entraba el sumo sacerdote, pero Samuel entraba cada noche. Entonces este Samuel tenía una fe tremenda. Entonces yo le llamaría la fe del metido. Aleluya. La fe de el que Samuel era metido, hermano. Samuel se metía donde estaba el arca y Dios lo aceptó, porque Dios nunca lo mató. Dios nunca lo mató. Ahora, Samuel tenía otro privilegio. 1 Samuel 3, verso 15. Mira cuál era el privilegio de Samuel. 1 Samuel 3, versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Entonces, ¿cuál era el privilegio de Samuel? Abrir las puertas de la Samuel casa era de el Dios. portero. Cuando iba a haber culto, Elí llamaba a Samuel, Samuel, abrí la puerta. Y ahí iba Samuel a abrir la puerta. Cuando se acababa el culto, Samuel, cerrá la puerta. Y ahí iba Samuel a cerrar la puerta. O sea, Samuel era un portero. Y Samuel dormía donde estaba el arca del pacto. Entonces, ¿qué aprendió Samuel? Samuel aprendió a amar la casa de Dios.
Amén. Samuel aprendió a amar la presencia de Dios. Samuel nació de un voto que hizo una mujer con Dios, del clamor de una mujer, y ese clamor acompañó a Samuel todos los días de su vida. Pero a mí lo que me impacta de Samuel es lo que dice de Samuel la palabra del Señor. Y esto es algo impresionante que yo quiero dejar en su corazón en la fe número 18, y cómo Samuel fue un hombre, hermano amado, que fue usado por Dios, pero fue usado por Dios de una manera bien sobrenatural, de una manera diferente, de una manera gloriosa. Y es 1 Samuel 7, versículo 15. Pero quisiera pedirte que lo leyéramos en la Biblia de las Américas, por favor. 1 Samuel 7, versículo 15, para hablar de la fe número 18, la fe de Samuel. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Una vez más, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. ¿cuánto duró el ministerio de Samuel? Toda su vida. Toda su vida. Entonces la fe de Samuel, de una vez digamos, la fe de los consagrados. La fe de Samuel es la fe de los consagrados. Amén. Y sirvió a Jehová todos los días de su vida. Entonces, ¿qué hace la fe en nosotros? La fe nos consagra. La fe, hermano amado, nos consagra. Por eso, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que tener fe. Hemos tenido la lamentable noticia, hermano, que en muchos de los hospitales donde está la gente internada por el COVID-19 en Guatemala, lo que están haciendo, hermano amado, es oyendo música del mundo todo el día, en lugar de estar arrepentidos, clamando al Señor, porque este mundo es un mundo rebelde a Dios, hermano, es un mundo, como decíamos en la tarde, que es de Satanás, porque todo el que practica el pecado es del diablo. Entonces usted, hermano, usted es un hijo de Dios. Usted tiene que tener la fe de Samuel y de los profetas. La fe, hermano, que nos permite, como me escribe ahí mi hermano Alex Mariño de Brasil, será la fe que nos lleva al lugar santísimo. Amén, esa fue la fe de Samuel. ¿Pero por qué? Porque hay que ver lo que Samuel quiere decir. Samuel quiere decir el que oye a Dios. El que oye a Dios. Entonces, el que oye la voz de Dios va a entrar al lugar santísimo. Por eso es tan importante. Vamos a ir a la fe número 19. Vamos en el nombre de Jesús a la fe número 19. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 33 en adelante. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hasta ahí llega la fe de los profetas. Pero ahora viene la fe número 19. Mire cuál fue la fe número 19, versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Entonces aquí hay dos fes unidas hasta el verso 36, pero voy a empezar con la primera, la fe de las mujeres. Las mujeres, pero me llama mucho la atención lo que dice el original, porque el original dice las gune, y cuando habla de las gune es las esposas. Ahí la traducción no tenía que ser solamente mujer, sino la traducción es esposa, porque la palabra gune, que se traduce ahí mujer, es específicamente la mujer casada. Entonces la fe, hermano amado, número 19, es la fe de las mujeres, la fe de las esposas, la fe de esa mujer que se levanta
como una guerrera a cubrir la vida de su esposo, a cubrir la vida de sus hijos. Esa mujer de Proverbios capítulo 31 que se levanta, y estas mujeres dice que se metieron con Dios de tal manera que recibieron a sus muertos mediante resurrección. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es que cuando mataban a los cristianos, hermano, las mujeres se les tiraban encima y oraban por ellos y resucitaban los muertos. Entonces, las mujeres cuando se les mataban a sus esposos o a sus hijos, se tiraban encima de ellos, oraban y clamaban y el Señor los resucitaba. Entonces, la fe de las mujeres. Pastora, tengo que aceptar algo y para eso te voy a dar el tiempo un momento antes de llegar a la fe número 20 y luego la fe número 21 y vamos a orar. Tengo que reconocer que Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, pero no dice la fe de los hombres, pero sí dice la fe de las mujeres. Lamentablemente ahí no dice la fe de los hombres, pero sí dice la fe de las mujeres. Quiere decir que las mujeres juegan un papel primordial en el cuerpo de Cristo y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Este es un tiempo donde las mujeres, las gune, se tienen que levantar para creer, porque esas gunes se levantaron ahí y le arrebataban a la muerte a sus hijos. Le arrebataban a la muerte a su esposo. Entonces este es el tiempo que se deberían de organizar todas las mujeres cristianas del mundo para llorar en el altar del Señor. Amén. Y arrebatar del virus a su familia, arrebatar de la muerte a los suyos. O sea, aquí no vas a llegar. Si estas mujeres vencieron a la muerte, ¿será que las mujeres pueden vencer a un virus? Pastora, ¿por qué crees tú que Hebreos 11:35 dice las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección? ¿Por qué Pablo pone como la fe número 19 la fe de las mujeres? Pues porque eso sucedió, ¿verdad? Las mujeres se levantaron, las mujeres creyeron. Yo creo que en sí la mujer es muy sensible a la presencia del Señor. Y la mujer, una de las cosas que tiene es que cree mucho, ¿verdad? Ya hay excepciones, vimos ahí a Marta cuando le dijo, pero una mujer en sí, su naturaleza, creo yo que es de creer, porque a Eva la engañaron, Eva fue engañada, pero vino Cristo y vino a redimir a la mujer. Y cuando una mujer es muy sensible, yo siento que se derrama. Vemos a una Ana ahí derramada, derramó su alma y le entregó al Señor, porque una mujer se da. Una mujer tiene la característica de que se da, se entrega por completo, cree, ¿verdad? Entonces es una de la forma en que es hecha la mujer. La mujer creo que fue hecha para darse, para entregarse, y por eso dice esposa, ¿verdad? Esposa, la novia, esposa del Cordero. Y una mujer debe de ser tierna, debe de ser sensible, pero también debe de ser fuerte para pelear. Una mujer, una esposa, una madre pelea por su casa. Ve, como usted mencionaba, Proverbios 31, la mujer virtuosa ve que su familia tenga ropas dobles. Ella se levanta muy temprano, ella con sus manos ve por los negocios. O sea, una mujer tiene muchas funciones: madre, esposa, hija, amiga, sierva, y en todo se entrega. Y yo creo que por eso el Señor la puso acá como las mujeres de fe, porque se entregan, porque le creen al Señor. Si el Señor dice algo, lo toman y se entregan. Y me llama la atención lo que tú dices de la mujer virtuosa, que dices que tiene que ser fuerte, porque cuando dice Proverbios 31, mujer virtuosa, el original lo que dice es mujer cajail, y cajail quiere decir fuerte o valiente. Entonces la mujer virtuosa es una mujer fuerte, es una mujer valiente. Hollywood nos ha vendido la idea de que la mujer es la que tira el pañuelito con los deditos así para que se lo recoja el hombre, ¿verdad? Y la mujer es la que hasta la tiene que cargar el hombre para subir las gradas. Pero esa es la mujer haragana, es la mujer aguada. La mujer es una mujer virtuosa, es una mujer guerrera, es una mujer que da vida, es una mujer que pelea por su hogar, que pelea por sus hijos, que clama. Y por eso yo creo que la fe número
19 es la fe de las mujeres. Y yo creo que en este tiempo, yo como ministro del Señor le quiero hablar a todas las mujeres que me están escuchando y quiero pedirles que se levanten a pelear por sus casas, que se levanten a pelear por sus hijos, que se levanten a clamar, pero que realmente, hermanas, sean mujeres de fe. Porque hay muchas hermanas que dicen que tienen fe, pero no tienen fe. Porque la fe hay que demostrarla con hechos, no con palabras. Entonces, este es tiempo de que las hermanas tienen que levantarse a gemirle a Dios. Tienen que levantarse a clamar, a llorar en el altar de Jehová, a clamar, a interceder, hermano amado, para poder en el nombre de Jesús vencer. Yo pienso que todo hombre fue impactado por una mujer. Todo avivamiento empezó por una mujer. Cuando nosotros miramos la Biblia, hay un montón de hermanos que me preguntan, ¿y la mujer tiene ministerio? ¿Y la mujer tiene ministerio? Y vamos a hablar del ministerio de la mujer, pero hay mucha gente machista en medio del pueblo de Dios. Yo siento que atada, ¿verdad? Mucho pueblo atado. A esto ibas a decir algo. sí, solo ahorita se me venía algo. Yo siento que un arma que tiene la mujer es el amor. Por eso a la mujer no se le pide que ame, sino que se sujete, pero porque ella, una de las armas que tiene es el amor, y el amor lo vence todo. Contra el amor no hay defensa. Por eso el amor de Dios, que bueno, no se puede, pero se compara al de una madre, al de una mujer, porque una mujer pelea por su casa. Y no estoy hablando de una pelea en la carne, sino que una pelea de orar, de gemir, de ayunar. La mujer se levanta y ve por su hijo, y lo vemos en el género femenino, porque hasta en los animalitos se ve. Cuando tienen sus cachorritos, cómo se levanta una perrita, por decir así, a defender. Entonces el amor que tiene una mujer es un arma muy poderosa. Yo creo que por eso las mujeres se levantaban ahí a pelear, y como decía el contexto, se tiraban sobre los muertos y resucitaban. ¿Por qué? Porque el amor es un arma muy poderosa. Por eso dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, amén. Y por eso, mis hermanas, levántense con ese amor, que ustedes van a vencer con ese amor, llorándole al Señor, clamándole al Señor, intercediendo al Señor. Ese clamor de las mujeres que traían sus espejos para hacer la fuente de bronce, dice la palabra. Entonces eso es lo que necesitamos en este tiempo final. Y ahora vamos a entrar a la fe número 20, pastora, que está ligada a la fe de las mujeres y quiero que leas después del punto y coma, que habla de la fe de las mujeres, porque el versículo separa la fe de las mujeres con un punto y coma. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Punto y coma. Y el punto y coma quiere decir que viene otra cosa, ¿verdad? Ajá. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36. Otros experimentaron. Hoy, más otros, después del punto y coma de la mujer, dice, más otros fueron atormentados y no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y ahora el verso 36 dice, y otros, o sea, 2 veces está esos otros. Entonces, la fe número 20 es la fe de los otros. Pero ¿quiénes son esos otros? Sigamos leyendo, verso 36 al verso 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y el verso clave es el verso 18. 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, estos son los exanastasis, la fe de los que escaparon de la muerte. Esto es un poquito, tenemos que explicarlo un poco más despacio, porque dice que en el verso 35 dice que ellos anhelaban una mejor resurrección.
porque dice, otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Esa mejor resurrección es la que encontramos en Filipenses 3, versículo 11, que es la exanastasis. Leamos Filipenses 3, 11, por favor, pastora. Filipenses 3, verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si en alguna manera llegase a la exanastasis, dice el original. Cuando dice ahí Pablo en Filipenses 3:11, la resurrección de entre los muertos, dice exanastasis. Y exanastasis, exa quiere decir fuera de, y anastasis quiere decir resurrección. Entonces la exanastasis es un evento fuera de la resurrección, es decir, gente que se va sin ver muerte. Aleluya. Y vemos que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, dice Pablo. Entonces las mujeres se tiraban sobre sus muertos y Dios los resucitaba. Pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Quiere decir que pudieron haber sido rescatados si negaban su fe. Pero no lo quisieron aceptar porque anhelaban una mejor resurrección. ¿Y cuál es la mejor resurrección? La mejor resurrección es la exanastasis de Filipenses 3:11, que es irnos de la tierra sin ver muerte. Y dice, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Mire cómo ellos, para escapar y mantener viva la fe, se vestían de ovejas y de cabras. Le quitaban la piel a las ovejas y a las cabras y se la ponían encima y se iban por los montes saltando como que fueran ovejas y cabras, y así llegaban de una ciudad a otra y así predicaban el evangelio. ¡Qué valientes! Ellos no se quedaban ahí encerrados. Ellos, cuando prohibieron predicar el evangelio, se vistieron de cabras, se vistieron de ovejas y en el monte iban ahí saltando como ovejitas y como cabras para llevar la palabra. Dice que fueron pobres porque les quitaban sus bienes. Si eran cristianos, por ser cristianos, perdían todo. Eran pobres, angustiados, maltratados. Pero el verso 38 dice que de ellos el mundo no era digno. Entonces, como el mundo no era digno de ellos, los sacaban de la tierra. Exanastasis. Se los llevaban, 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 porque andaban errando en los desiertos, en los montes, en las cuevas, en las cavernas. Entonces la fe número 20 es la fe de los exanastasis, de los que se fueron sin ver muerte. ¿Quiénes se fueron sin ver muerte? Se fue Enoc. ¿Quiénes se fueron sin ver muerte? Se fue Elías, que lo tenemos ahí bien claro, y hay otros que no están claros, como Pablo. Yo creo que Pablo se fue sin ver muerte. Alguien dirá, pero dice 2 Timoteo 4, el tiempo de mi sacrificio está cerca. No, la Biblia Rotterdam dice el tiempo de mi liberación está cerca. Entonces se lo llevaron vivo. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. Pero ahora lo interesante es la fe número 21. Y en la fe número 21 ahí nos va a quedar y nos vamos a quedar y va a valer la pena la hora 26 minutos que llevamos hablando aquí. Vamos a ver la fe número 21. Y la fe número 21 está en el verso 39 y verso 40. Y ahí, hermano, agárrese de su silla porque usted va a ver cuál es esa fe. Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Otra vez leamos el 39 y 40, por favor, pastora. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿cuál es la fe número 21? La fe de nosotros. Así es. Dice el verso 39 que ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, pero alcanzaron buen testimonio. ¿Pero por qué no recibieron lo prometido? Verso 40, Hebreos 11:40. Porque Dios había proveído algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Ahora ya podemos entender Hebreos 12:1, que dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y como dice la Biblia al día, que lo leíamos ayer, por cuanto tenemos esta gran lista de hombres de fe que nos observan desde los graderíos, dice. Entonces, hermano amado, esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo, hermano. Y yo creo que aquí sí tenemos la Biblia al día, fíjate. Aquí la tenemos que tener, Biblia al día, Nuevo Testamento.
la Biblia al día que te aparezca aquí, Nuevo Testamento, a ver si la encuentras ahí. Aunque ya la leímos ayer, ¿verdad? Y vimos que ahí dice que nos observan desde los graderíos. Si no la encontramos, Biblia al día, pero solo es Nuevo Testamento. Vamos a ver, Hebreos 12:1, ve ahí, hija. No, es la nueva Biblia al día. Pero hay una Biblia al día que solo dice Nuevo Testamento. Creo que es en otra plataforma de tablet que la tenemos. Pero dice la Biblia al día que nos observan desde los graderíos. ¿Por qué? Porque ellos no han sido coronados sin nosotros. Entonces la fe número 21 es la fe de nosotros. Aleluya. Es decir que la lista de los héroes de la fe no ha terminado. La lista de los héroes de la fe continúa con los cristianos de hoy. Los cristianos que le van a ganar al coronavirus, los cristianos que le van a creer más a Dios que a un virus, los cristianos que se van a levantar en fe para rociar la sangre de Cristo en su casa, los cristianos que van a poder vencer las batallas que están atravesando en su familia, en su hogar, en sus finanzas, los cristianos que van a vencer la enfermedad, los cristianos que van a vencer el temor, los cristianos que no van a ponerse histéricos ni van a ponerse todos medrosos, pusilánimes ante las noticias que están escuchando, los cristianos que van a decir el Dios que yo tengo es el mismo Dios que libró a las 20 fe anteriores y a mí también me va a librar. Entonces necesitamos esa fe número 21. ¿Y sabes cuál es la fe 21? Es la tuya. Mírate en un espejo y dile a esa persona que ves en el espejo, tu fe es la fe número 21. Tu fe es la fe que cierra el eslabón. Los héroes de la fe son una gran cadena. Eslabones de fe, eslabones de fe. Pero llega al cierre. Y ese cierre es nuestra fe. Nuestra fe es la fe número 21. Por eso dice la Biblia, y este es el último verso que yo leo, y ahí me cierro mis labios en este momento para hablarles mañana, y dejo el tiempo a nuestra hermana pastora que nos va a hablar. Pero primera de Juan, capítulo 5, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, pero quiero que enfatices mucho la parte final. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe, nuestra fe. Porque la fe número 21 es la nuestra. Tú que me estás escuchando, hermano, a través de la radio. Tú que me estás viendo ahí por el Facebook Live. Tú que me estás oyendo en TuneIn. Tu fe es la fe número 21. Y tu fe va a ser la diferencia. Y en este tiempo de crisis, donde quiera que estés, aunque estés en Nueva York, aunque estés en New Jersey, aunque estés en Estados Unidos, que ha sido el nuevo foco, o estés en Ecuador, donde ha habido tanta situación, o estés allá con nuestros hermanos de Patzum, que en este momento fueron declarados en Guatemala como el primer caso comunitario, donde estés, nuestra fe vence al mundo. Y si nuestra fe vence al mundo, nuestra fe va a vencer a este virus en el nombre poderoso de Jesucristo. Te dejo el tiempo, pastor. Amén, mis amados hermanos. Es tiempo de que nos tomemos de la palabra de Dios, que le creamos a Él, que nos tomemos de su mano. Creo que se han abordado 21 fes, 20 fes que nos dan el ejemplo para que nosotros, como la 21 fe, la pongamos por obra, la pongamos por práctica. Y viendo que el Señor es misericordioso, viendo que aunque nuestro pasado haya sido difícil, porque muchas veces el enemigo te quiere estorbar, mi amado hermano, pero si venimos ante el Señor, nos arrepentimos y le creemos a Él, el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Este es tiempo de, aunque haya sido menospreciado, aunque haya sido... El Señor no te ha despreciado. Este es tiempo y el Señor nos deja ver que tanto hombres como mujeres nos podemos levantar en fe y creerle al Señor. Jóvenes, porque David era un joven y le creyó al Señor. Las mujeres, los varones, los jóvenes. Samuel era un niño. Amén. Fue entregado a la casa del Señor desde niño. Entonces el Señor
quiere que nosotros venzamos. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que es tiempo, mis amados hermanos, de que nosotros hagamos vida a la palabra, creámosle al Señor, refugiémonos en Él, amemos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él nos va a honrar. En Él estamos seguros y recibamos la palabra del Señor para que ministre esa paz y esa fuerza a nuestras vidas. Porque tenemos que tener paz, porque Dios dice que el Señor, el Dios de paz, aplasta la cabeza de Satanás. Entonces tú tienes que tener paz para ti, para los tuyos, y ministrarles fe, ministrarles fuerza, para que peleen y se aferren como aquel se aferró, como David decía, mi alma está aferrada a ti. Aferrémonos al Señor, amemos a Dios con todo nuestro corazón, que Él hará. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, mis queridos hermanos. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Aleluya. Mi alma está aferrada a ti, mi alma se aprieta a ti y tu diestra me ha sostenido. Padre, en el nombre de Jesús, Padre eterno, gracias por esta palabra. bendito y alabado. Gracias por las 21 fes. Gracias, Señor, porque hemos entendido que hay 20 fes que son un ejemplo para nosotros. Pero hay una fe que es la fe número 21, que es nuestra fe. Y en este tiempo, Señor, que estamos viviendo, este es el tiempo para que nosotros te creamos. Señor, yo te pido que tu pueblo te crea. Yo te pido en el nombre de Jesús que ante esta situación que estamos viviendo, tu pueblo no sea un pueblo medroso, pusilánime, temeroso, sino sea un pueblo valiente, Señor. Un pueblo que tome sus medidas, un pueblo que fortalezca su sistema inmunológico, pero sobre todo, un pueblo que fortalezca su fe. Ahí donde estás, levanta tus manos. Tu fe es la fe número 21. Y por tu fe, vamos a vencer. Vamos a vencer. Yo te profetizo de parte de Dios que esto va a terminar. Y cuando esto termine, habrá un testimonio del cuerpo de Cristo que venció por medio de su fe. De las mujeres como Ana, de los niños como Samuel, de los jóvenes como David, de los ancianos como Abraham, con algo que los unía. Algo unió a Rahab con Ruth. Algo unió a Ana con Jocabed. Fue su fe. Algo unió a Abraham con Enoc y con Noé. Aunque tenían toda su cabeza llena de canas y su cara llena de arrugas, pero los unió la fe. Algo unió a José con David, a esos dos jóvenes. Algo unió a Samuel con aquel niñito que fue tirado en un pesebre al río, y es que tenían fe. Y si tú tienes fe, cualquier situación que estés pasando va a terminar. Va a terminar. Quiero que pienses que pronto esto terminará. Y aunque los noticieros digan que tendremos una parcial libertad, que es lo que ya están diciendo, que vamos a recuperar una parcial libertad, dicen ellos. No es así, nuestra libertad es completa en Jesucristo. Oh, sí, Señor. La unción está llegando ahí donde estás. El Señor te va a premiar por estar hasta este momento oyendo la palabra. Muchos se han desconectado a los 30 minutos, pero tú que has permanecido hasta aquí, levanta tu mano ahí donde estás. Recibe en el nombre de Cristo. Recibe en el nombre de Cristo. Activa tu fe.
Guatemala y las naciones de la tierra activen su fe. Levanten su fe. Porque esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Aunque los noticieros hablen de calamidad y hablen de destrucción, Jesús te habla de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Vas a dormir en paz, te vas a levantar en paz y vas a vencer porque Dios está contigo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Recibe fe, mi amado hermano. Mi hermana, ahí donde tú estás. El Señor es tan hermoso. Hebreos 11, donde están todos los héroes de la fe, iniciando desde Abel, aún sigue escribiendo nombres. No se ha cerrado porque está la fe de nosotros. Y un día allá en su presencia veremos aquellos héroes de la fe de este tiempo. Aleluya. Inscritos en ese Hebreos 11, que así como nosotros podemos ver desde Abel hasta nosotros, que sea aumentada tu fe en el nombre poderoso de Jesús, porque la victoria que vence al mundo es la fe. Dice, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La fe nació en Dios. La fe nace en el Señor. Cerca de Él estamos seguros. Aférrate al Señor. En tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. Aférrate al Señor. Él te ama, Él te cubre, Él te llena. Recibe fe en esta hora. Pídele al Señor, dame fe, Señor. Que aunque mis ojos vean, aunque mis oídos oigan esas noticias, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu estén confiados en ti. Mi familia está segura en ti. Los míos están confiados en ti. Con nuestra fe podemos hacer que los montes se muevan, mis hermanos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esa es la palabra, dirías a este monte, muévete, y se movería. Con nuestra fe podemos hacer retroceder todo virus. Porque aún Hebreos 11 se va a escribir con héroes de la fe, que puedan decir el día de mañana, y aquellas mujeres y aquellos hombres hicieron que ese virus retrocediera. En el nombre poderoso de Jesús, y esa mortandad se detuviera. En el nombre poderoso de Jesús. Y cualquier situación que tú estés pasando, mi hermano, vas a tener victoria con la fe que tengas en el Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por la administración de tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre. Tuya es la gloria. Tuya es la alabanza. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, porque tú eres fiel y nos alimentas y nos llenas. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Levantemos nuestras manos y para cerrar el programa, cantemos juntos y digámosle: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí.
aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él no va a fallar. Aleluya. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Descansa esta noche y todos los días de tu vida en la promesa de que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Padre te bendiga y nos escuchamos mañana con la ayuda del Señor a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Bendiciones. Santo a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presentó. Días del día. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Llámenos en la ciudad de Guatemala al 2479-5508 y desde el extranjero, marque antes el código 502. Será un gusto saber que su vida ha sido edificada con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias por su atención.